Hola, ¿qué tal? Espero que la estén pasando bien y es un placer para mí anunciarles que el tema de la clase de hoy van a ser los derechos humanos. En primer lugar, quiero aclarar que no es la finalidad ni el objetivo de esta clase aprenderse un concepto de qué son los derechos humanos. Porque si partimos de la premisa de que entender los derechos humanos es aprenderse un concepto de derechos humanos, al final estaríamos teniendo un conocimiento muy restringido de verdad de lo que son los derechos humanos y jamás conseguiríamos tener un verdadero entendimiento de lo que son estos derechos. Es por ello que la finalidad verdadera de esta clase es obtener un entendimiento o un conocimiento intrínseco de qué son los derechos humanos, fundamentándonos en su historia, su clasificación, sus características y su importancia. De esa manera conseguiremos de verdad entender y manejar lo que son los derechos humanos. Sin más nada que agregar, comencemos con esta clase. Los derechos humanos son aquellos derechos que te corresponden por el simple hecho de ser humano. Es la forma que instintivamente esperas que te traten y el trato que mereces como individuo. Al hablar del derecho podemos entender que son esas facultades de tener o exigir algo. Esa facultad de ser titular de algo, es decir, de ser el dueño de algo. Y allí podemos entender entonces que en distintas partes del mundo los seres humanos tienen derechos distintos. En Europa tienen unos derechos, en Asia tienen otros derechos, en Latinoamérica tienen otros derechos. E incluso llegaremos al entendido de que dentro de un continente, en distintos países, los seres humanos tendrán derechos distintos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace tan especial a los derechos humanos? Bien, que son los únicos que le corresponden absolutamente a todos los individuos de la especie humana, sin distinción alguna, en cualquier lugar del mundo. Por eso es que se dice que los derechos humanos son universales. También hay que aclarar que actualmente el texto que ha tenido mayor aceptación sobre la materia de los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la cual fue redactada luego de la Segunda Guerra Mundial y que consta de 30 artículos. Historia de los derechos humanos. Al principio no habían derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada te encontrabas a salvo y si no estabas con ellos simplemente no te encontrabas. Hasta la llegada de Ciro el Grande, quien hizo algo realmente distinto. Tras conquistar Babilonia, anunció que todos los esclavos eran libres y que la gente era libre de escoger la religión de su preferencia. Comenzaron a documentar sus palabras en una tablilla de arcilla que llamaron el cilindro de Ciro. Y allí nacen los derechos humanos. La idea se comenzó a transmitir hasta llegar a Grecia, a India, a Roma, y se dieron cuenta que la gente seguía estos derechos sin necesidad de que se les obligara. Y los llamaron por ello los derechos naturales. Sin embargo, muchos de los que se encontraban en el poder no se encontraban de acuerdo y buscaron menoscabar, invalidar y oprimir los derechos. No fue hasta 1000 años después que en Inglaterra lograron convencer al rey de que nadie puede invalidar los derechos humanos, ni siquiera un rey. Bien, entonces al ser reconocidos los derechos de la gente, ya estaban a salvo de los que se encontraban en el poder, hasta cierto punto. Luego unos rebeldes británicos se independizan de Inglaterra para que el rey entendiera o reconozca que todos los hombres nacen iguales. Y no es que al rey le gustara la idea, pero no pudo pararlos. Y así es que nace América. El siguiente hecho histórico sería la Revolución Francesa, donde ellos decían que esos derechos no eran inventados, no eran creados. Eran derechos que se fundamentaban en la propia naturaleza humana. Y allí es cuando ese concepto de derecho de la naturaleza se convierte en los derechos naturales. Lastimosamente, luego Napoleón derrocó a la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Pero luego los países de Europa, los países hermanos, se unificaron y lucharon contra él y lo derrocaron. Se firman entonces distintos tratados en materia de derechos humanos, donde se comienza a establecer que todos los hombres nacen libres e iguales. Pero esta evolución de los derechos humanos simplemente tuvo efecto en Europa, es decir, este reconocimiento de que todos los hombres nacían libres e iguales simplemente se reconoció en Europa. El resto de los países del mundo fue invadido y oprimido hasta que, llegaría Gandhi, quien sería el que lucharía por la idea de que los derechos humanos no solo le corresponden a los europeos, sino a todas las personas del mundo, idea que fue acogida. Luego en el mundo se daría como precedente las 2 guerras mundiales, donde morirían más de 90 millones de personas y estaríamos en presencia de tal vez las violaciones más grandes de derechos humanos que se han dado en el transcurso de la humanidad. En ese sentido, las 2 guerras mundiales sirven como impulso para que se funde la Organización de Naciones Unidas, que es donde los estados del mundo hacen causa común
con los objetivos de ratificar la fe en los derechos humanos y fundamentales de la dignidad y el valor de la persona humana. Ahora bien, si bien Naciones Unidas nace con una de sus finalidades, proteger los derechos humanos, ratificar la fe en los derechos humanos, es decir, esta iba a ser una organización que iba a proteger y garantizar los derechos humanos en el mundo, ¿qué entendemos entonces por derechos humanos y cuáles eran esos derechos humanos? Porque teníamos ciertos fundamentos históricos. Teníamos a Ciro, quien había dicho que todos los esclavos eran libres, que había dicho que cualquier persona, que toda persona es libre de elegir la religión de su preferencia. Teníamos el caso de los ingleses, que habían logrado convencer al rey de que los derechos de la gente no podían ser invalidados ni siquiera por el mismo rey. Teníamos el caso de los independentistas de América, el caso de la Revolución Francesa, donde hablaban que los derechos se fundamentaban en la propia naturaleza del ser humano, y tenemos a Gandhi, que había dicho que los derechos no eran solo para los europeos, sino que eran universales, eran para todo el mundo. Pero hasta el momento, ¿qué entendíamos por derechos humanos? Y era un asunto muy importante porque era el momento donde todos los países que formaban parte de la organización tenían que decidir cómo iban a proteger estos derechos y cuáles eran estos derechos que iban a proteger. Bien, fue bajo el liderazgo de Eleanor Roosevelt que los países del mundo, en común acuerdo, lograron redactar un catálogo de aquellos derechos que consideraban que todas las personas del mundo deberían tener. Así nace entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Declaración donde se consagraron derechos tales como el derecho a la vida, la libertad, la propiedad, a la libertad de pensamiento, de expresión, de religión, derecho a la educación, derecho al juicio, derecho a la presunción de inocencia, entre otros derechos. Bien, ahora un punto que es muy interesante es entender que si después de que los estados se comprometen con este pacto a proteger esos derechos humanos que estaban en esa declaración, ¿por qué luego de la firma de esta declaración aún se encontraban en muchos de estos estados violaciones de estos derechos humanos? Es decir, los estados no protegían estos derechos. Y bien, la razón principal por esto es que en sus inicios la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía un carácter legal. Era simplemente un texto optativo. Los estados podrían elegir si cumplir o no esos derechos. Fue por ello que, históricamente hablando, tuvo que ser el liderazgo de la sociedad civil los que siguieron impulsando la protección de los derechos humanos en los distintos estados. Tal fue el caso de la aparición de personajes como Martin Luther King o de Nelson Mandela, que fueron de los que lucharon por la evolución, la progresividad de los derechos humanos, por el reconocimiento de los derechos humanos en distintos países. Una lucha que ciertamente hoy en día se sigue dando en muchos países, es decir, en muchos países actualmente aún se sigue luchando por el respeto de los derechos humanos. Y hoy en día tenemos países donde no hay derecho a la educación, derecho a la salud, se viola el derecho a la vida, el derecho a la seguridad ciudadana, etc. Sin más nada que agregar, quedamos en el entendido de que aún falta mucho por recorrer en el transcurso de la historia de la humanidad para que los derechos humanos puedan consolidarse en cualquier parte del mundo. El siguiente punto de la clase de hoy es la clasificación de los derechos humanos y comenzaremos hablando de la clasificación por generación. Ahora bien, cuando hablamos de la clasificación por generación nos estamos refiriendo al reconocimiento legal que han tenido los derechos humanos a través de la historia, es decir, cuáles derechos fueron reconocidos antes que otros. En ese sentido, comencemos. La primera generación, que estuvo marcada por la Revolución Francesa en el siglo XVII y XVIII, es la que corresponde al reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Estos son los derechos de primera generación, los civiles y políticos. La segunda generación estuvo marcada por la revolución industrial y los reclamos obreros por unas condiciones dignas de vida y de trabajo. Esto fue en el siglo XIX y es donde comienzan a ser reconocidos los derechos económicos, sociales y culturales, los llamados derechos de segunda generación. Y por último sería en el siglo XX, luego de las guerras mundiales, que se estarían hablando de los derechos de tercera generación, que serían los derechos a la solidaridad.
Bien, eso serían las 3 generaciones. Sin embargo, vale agregar que hay autores que incluso hablan de una 4ª generación, refiriéndose a aquellas personas que emigran. Esta ya sería en el siglo XXI, donde se estaría hablando de las personas que emigran de sus países por ciertas situaciones, y estaríamos hablando de derechos tales como, por ejemplo, el asilo. También vale agregar que hay otros autores que hablan incluso de unos derechos de 5ª y de 6ª generación. Dicho eso, paso a agregar que la clasificación por generación actualmente está un poco desactualizada, y que el asunto de que si son de primera generación, segunda generación o tercera generación no influye en la importancia de los derechos humanos. Es decir, independientemente de cuál generación pertenezcan los derechos humanos, todos son igual de importantes. Pues la generación simplemente es una clasificación que se le da para saber cuáles fueron reconocidos antes que otros. Dicho eso, pasamos entonces a una clasificación más actualizada. Esta clasificación de la que voy a hablar ahora va más dirigida a ver o a determinar quién es directamente el titular del derecho y qué necesidad social es la que protege. Derechos civiles. Estos derechos son los derechos más esenciales de la persona y son esos derechos individuales del individuo en sí mismo. Son los derechos civiles aquellos que limitan el poder del Estado. Por ejemplo, la vida, la libertad y la propiedad. Segundo, los derechos políticos. Los derechos políticos son los relacionados con la libertad política, son individuales y reconocidos a aquellas personas que reúnen las condiciones para ser considerados ciudadanos en un Estado. Estos derechos le permiten el desarrollo de una vida política a la persona, como por ejemplo elegir a sus representantes o ser elegido representante de un cargo político. Solo para aclarar, los derechos políticos no son para todos los individuos, son solo para aquellos que sean ciudadanos. Por ejemplo, en Venezuela, los menores de edad, como seres humanos, tienen ciertos derechos, pero no pueden ejercer sus derechos políticos hasta que son mayores de edad, porque en el momento que son mayores de edad es cuando de verdad comienzan a ser ciudadanos. Tercero, los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, estos son reconocidos a los hombres como integrantes de un grupo social. Por ejemplo, los trabajadores, la familia, entre ellos los derechos que podemos destacar son las condiciones dignas de trabajo, el salario justo, las vacaciones pagas, la vivienda digna, un sistema de salud, la educación y el derecho a la cultura. Y por último, podemos hablar de los derechos de la solidaridad. Estos son los que pertenecen simultáneamente a todos los miembros del Estado, a todos los miembros de la sociedad. Es decir, el individuo, la persona considerada individualmente no es la que es titular de estos derechos, es todo el conglomerado social, derechos que están vinculados más que todo con la paz, con el desarrollo libre, con la libre determinación de los pueblos, con la ecología, etc. Características de los derechos humanos. Primero, son universales, pertenecen a todos los seres humanos por el simple hecho de ser humano, es decir, ningún ser humano está privado de tener derechos humanos. Segundo, son inalienables, es decir, que no se pueden enajenar ni transmitir de ninguna forma y que ninguna persona puede ser despojado de estos derechos. Tercero, son imprescriptibles, es decir, son para toda la vida y no tienen fecha de vencimiento. Cuarto, son indivisibles, es decir, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro, es decir, no se pueden separar o dividir los derechos humanos. Una persona tiene que tenerlos todos. Irreversibles y progresivos, es decir, los derechos humanos hacen que el ser humano alcance un estatus. En el momento que se alcanza ese estatus, no se puede revertir, no se puede desmejorar el estatus que se le ha otorgado a la persona. Y por supuesto se dice que son progresivos porque en el transcurso del desarrollo de la humanidad, los derechos humanos irán evolucionando. No son negociables, es decir, pertenecen de manera absoluta a la humanidad, pertenecen de manera absoluta a cada ser humano y ninguna autoridad puede negociarlos. Son inviolables, es decir, nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. En este sentido, la sociedad y los gobiernos deben estar encaminados al respeto de los derechos humanos. No pueden vulnerarse porque vulnerar un derecho humano constituye un ataque directo contra la dignidad humana. Los derechos humanos trascienden fronteras. Esto se refiere a que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando en algún estado se estén violando los derechos humanos. En ese sentido, ningún estado puede argumentar la violación de su soberanía cuando se está interviniendo para proteger los derechos humanos. Esto tiene como consecuencia que
Por ejemplo, si en México se violan derechos humanos, una persona en España puede reclamarlo. Si en Venezuela se violan derechos humanos, una persona en Argentina puede reclamarlo. Si en Japón se violan derechos humanos, una persona en Haití puede reclamarlos. Los derechos humanos trascienden las fronteras de los estados. En otras palabras, los estados no pueden limitar la protección de los derechos humanos con sus fronteras. Son interdependientes, es decir, los derechos humanos se complementan entre ellos. No son jerarquizables. Con esto lo que se quiere decir es que ningún derecho humano está sobre los demás. El asunto de la jerarquía de los derechos humanos es muy importante, porque podría plantearse un caso en el que un Estado tuviera una disyuntiva en la que tuviera que elegir entre darle a su pueblo o salud o educación, y el Estado tuviera que elegir en entregar salud o entregar educación. Si nos basamos en que los derechos humanos son injerarquizables, simplemente el hecho de que el Estado se plantee que tiene que darle salud o educación, ya estaríamos yendo en contra de lo que son los derechos humanos, porque como los derechos humanos son incluso indivisibles y no pueden ser jerarquizados, el Estado tendría que darle los dos derechos, no podría elegir entre uno o el otro, porque ninguno es más importante que los otros. Próxima característica, los derechos humanos son innatos, es decir, nacen de la propia naturaleza humana desde el comienzo de la vida. Los estados no otorgan los derechos humanos. Los derechos humanos son anteriores al Estado y el Estado simplemente está en el deber de reconocer los derechos humanos. ¿Qué importancia tiene esto cuando uno dice que el Estado los reconoce y no que los otorga? Bien, esto tiene que ver mucho con la antigüedad, donde los reyes otorgaban derechos. El significado de otorgar un derecho es que luego te lo puedo quitar. Cuando decimos que los derechos humanos son reconocidos, es que el Estado los reconoce, pero como no es que los otorga, él los reconoce y no puede quitarle sus derechos a las personas. Los derechos humanos son irrenunciables, es decir, nadie puede renunciar a ellos ni permitir que la sociedad o el Estado no los respete. Los derechos humanos también son inmutables, es decir, están en todas las épocas y están en todas las culturas. Lo que sí puede cambiar es el alcance del reconocimiento que se le haya dado a los derechos humanos dependiendo de la cultura y la época. Y por último, los derechos humanos son obligatorios, es decir, están sobre la ley y están incluso sobre la Constitución. El Estado está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos. Bien, hasta el momento hemos entendido que jurídicamente los derechos humanos son aquellos basados en un concepto fundamental, que es la dignidad humana. Por ello, estos derechos le corresponden absolutamente a todas las personas, que tiene como finalidad preservar una esfera mínima de libertades frente al Estado. Estos derechos se plasman tanto en las distintas leyes y la Constitución como en tratados internacionales. Es así que podemos encontrar entonces fuentes nacionales e internacionales. Estos derechos deben disfrutarlo todas las personas sin distinción de raza, sexo o religión o cualquier otra condición más allá de ser un ser humano. Se debe entender entonces que los derechos humanos corresponden a todos los seres humanos por igual. Aún así, hay casos particulares que por motivos de necesidad social, donde a ciertos grupos se les trata con cierta protección especial, por estos motivos de necesidad social, ya sea por la vulnerabilidad de estos grupos, tales como es en los casos de las mujeres, de los niños, de los indígenas, de los discapacitados, etc. Hasta el momento hay muchas cosas que podemos decir sobre los derechos humanos. Sin embargo, pareciera que hay una palabra o un concepto que está siempre presente, que se repite constantemente, y es ese concepto de dignidad humana. ¿Qué es lo que tiene de especial, de importante, ese concepto que yo para argumentar que los derechos humanos son inviolables, simplemente tengo que decir que violar un derecho humano va en contra de la dignidad humana? ¿Qué es lo que tiene tan poderoso ese concepto de dignidad humana que lo hace el fundamento de todos los derechos humanos? Bien, pasemos a entender entonces qué es la dignidad humana. Vivimos en una sociedad llena de personas distintas, personas con rasgos y cualidades que nos diferencian. Ahora, ¿qué papel juega la dignidad en este mundo, en esta sociedad en la que todos somos distintos? Bien, por la etimología, es decir, el significado de la palabra, dignidad significa calidad de digno, que también viene del adjetivo dignus. Ahora, ¿qué significa dignus? Dignus significa valioso. Y en materia de derechos humanos, esto tiene un gran significado. Si dignidad significa valioso, lo que quiere decir es que todos los seres humanos somos importantes. Todos los seres humanos, sin importar la religión, la cultura, la inclinación política,
somos valiosos por el simple hecho de ser humano. ¿Y en qué consiste entonces ese valor? Porque si alguien es valioso, en consecuencia va a tener algo. Y bien, la dignidad humana consiste en que toda persona es merecedora de respeto. Vivimos en un mundo distinto, donde todas las personas van a tener características distintas. Algunos tendrán más dinero que otros, algunos tendrán un cargo mejor que otro, algunos tendrán un físico mejor que otro, y los seres humanos, en base a esas características, nos iremos valorando y valoraremos a unas personas más que otros. Evidentemente, cada persona valorará más a su familia que a los desconocidos, valorará más a sus amigos que aquellas personas que no lo son. Y vivimos entonces en un mundo donde somos distintos, donde los seres humanos no pueden ser valorados de la misma forma. Pero, más allá de las diferencias, no hay nada que diferencie a las personas en dignidad. En dignidad todos somos iguales. Y por ello todos somos merecedores de respeto, y es por eso que la dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos. Ahora, hablando un poco de historia, no siempre se tuvo esta concepción de la dignidad. En la Edad Media, la dignidad humana no se fundamentaba en la propia naturaleza humana, sino que estábamos en una edad fuertemente influenciada por la teología, y las personas eran concebidas a imagen y semejanza de Dios. Y en ese sentido, ahí era que se fundamentaba la dignidad humana. Aquí no será valioso por la propia naturaleza humana, sino por la fe y el espíritu que una persona demostraba, por sus creencias y todo esto. Pero la dignidad en estos casos no era para todos, solo se le reconocía a los reyes, al credo y a las demás personas que eran cercanas a la iglesia. Luego en la Edad Moderna surge una nueva concepción de la persona humana, y se entiende que la dignidad humana la poseen todos los seres humanos porque poseemos ciertos derechos naturales. En la actualidad se busca superar esta barrera, se busca un entendimiento de que la dignidad humana sea reflejo de todos nuestros actos, de que al día a día nosotros demostremos cómo es lo que se debe entender por dignidad humana, por medio del respeto a los derechos humanos. Por eso es que hoy en día nosotros como ciudadanos somos responsables del respeto y de la protección y de la garantía de los derechos humanos. Por eso es que muchos catedráticos dicen que el respeto a los derechos humanos está en cada acto que hacemos y se desarrolla en aquellos sitios donde no es posible observar por ningún mapa. Próximo punto, ¿cómo se protegen los derechos humanos? Bien, el primer responsable en proteger los derechos humanos es el Estado, quien no solo es el encargado de respetar los derechos humanos, sino también el de garantizarlos, y bajo esa premisa existen diversos mecanismos jurídicos para proteger los derechos humanos, tales como son las leyes y las constituciones. También podemos hablar que existen recursos ante el Poder Judicial, como también hay mecanismos internacionales que buscan atender los casos en los que se deba proteger los derechos humanos cuando no se haya encargado de esta protección el Estado. En este sentido hay que tener bien claro que los mecanismos internacionales son subsidiarios. Ellos no están llamados a sustituir la acción del Estado, son más bien una garantía que cuando el Estado no ha podido o no ha querido proteger los derechos humanos, estos mecanismos comienzan a entrar en acción para la ejecución de los derechos humanos. Pero estos son subsidiarios, no sustituyen la acción del Estado, pues es el Estado el que en primera línea está llamado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Terminando la clase de hoy, vamos al próximo punto, que es tal vez uno de los más importantes, que se refiere a la equivalencia de obligaciones frente a los derechos humanos. Es decir, que frente a la existencia de derechos humanos, van a existir obligaciones vinculadas a estos. Si bien es muy fácil dialogar acerca de los derechos que poseemos, también es necesario entender que los derechos humanos vienen con obligaciones, tanto para el Estado como para los terceros y para la misma persona que es titular del derecho. Con esto no quiero hacer una afirmación filosófica de que todo individuo tiene derechos y obligaciones. Aquí estamos hablando de la existencia inseparable de las obligaciones frente a la existencia de derechos humanos. Si bien se puede estudiar separada y autónomamente los derechos humanos de las obligaciones relativas a ellos, esa separación es imposible en la práctica. En la teoría es fácil estudiar el derecho a la vida, en sí mismo separado de toda obligación relativa a este. Pero en la práctica es imposible el ejercicio del derecho a la vida sin que comiencen a ser automáticamente el deber del Estado de proteger y garantizar tu derecho a la vida.
De igual forma, los terceros, es decir, este conjunto de miembros de la sociedad distintos al titular, deben respetar tu derecho a la vida. Y a su vez, tú como individuo debes respetar el derecho a la vida de los demás miembros de la sociedad. Esta relación de derechos y obligaciones ocurre con todos los derechos humanos. En el derecho a la libertad tú puedes expresarte libremente y debes respetar la opinión de los demás. En este sentido tenemos que llegar al entendido de que los derechos surten efecto cuando todos los demás cumplen sus obligaciones. Ya para terminar la clase de hoy, el último punto será la importancia de los derechos humanos, si es que hasta ahora no ha quedado claro. Primero, los derechos humanos reflejan colectivamente la valoración de la sociedad a la dignidad humana. Segundo, los derechos humanos nos ayudan a constituir mejores gobiernos democráticos e institucionalizados. Tercero, los derechos humanos son reflejos de valores intrínsecos de justicia. Y por último, los derechos humanos, la protección y la garantía de los derechos humanos nos ayudan a prevenir situaciones lamentables y caóticas, tales como las crisis humanitarias y las guerras. Bien, sin más nada que agregar, así termina la clase de hoy. Y espero que haya sido de su agrado.